¿Están? Vamos a hacer ahora un video de futuros y opciones para mostrar cómo funcionaría una cobertura ante la potencial suba de un insumo crítico que podría tener un negocio. Si vamos con ese ejemplo, después en otro video vamos a hacer una cobertura a la baja también con futuros. Así que bueno, vamos a las diferenciaciones entre futuros y forwards y después vamos al ejemplo que les quiero plantear. Veamos primero diferencias entre futuros y forwards. Los futuros y forwards en ambos casos involucran una compraventa diferida, es decir, un comprador, un vendedor que se ponen de acuerdo en una compraventa, pero fijan el precio, pero la contraprestación va a estar diferida en el tiempo. Entonces, cuando uno compra un futuro, está comprando algo, pero se compromete firmemente a la cantidad, al precio y a las especificaciones del activo que se trate, pero va a estar el pago diferido en el tiempo. Lo que sí nos queda fijo es el precio, con lo cual son mecanismos que nos permiten comprar o vender a un determinado precio y dejar fijado ese precio a futuro, y de ahí viene la posibilidad de usarlo como una cobertura. Si la variabilidad de un precio nos puede afectar de manera negativa, puede ser de interés para nosotros contratar un futuro, un forward, de manera tal de dejar ese precio fijo y nos concentramos directamente en otras variables que podamos gestionar de nuestro negocio. Entonces vemos las diferencias. Siendo en esencia el mismo tipo de operación, la diferencia de futuros y opciones, de futuros y forwards, tiene que ver con que en un futuro yo lo que negocio, vemos acá, es un contrato que se negocia en un mercado organizado. Yo tengo que ir, si quiero operar en un futuro, tengo que ver dónde hay un mercado donde se negocien ese tipo de contratos. En el forward, simplemente tengo que buscar una contraparte interesada en ponerse como hacer la operación contrapuesta. Es decir, yo quiero vender, necesito encontrar un comprador. Si quiero comprar, necesito a alguien que esté dispuesto a vender y que nos pongamos de acuerdo en las especificaciones físicas del bien que queremos comprar o vender, salvo que se trate de un activo financiero, en cuyo caso esto ya está prefijado, pero ahí típicamente voy a tener que ir a un contrato de futuro. Si no, los forwards me obligan a encontrar, digamos, a la novia, si quieren, de la necesidad que tengo. Es decir, tengo que ir a buscar a alguien que quiera exactamente comprar lo que yo quiero vender o vender lo que yo quiero comprar. De ahí viene este punto que estamos viendo acá, que es un contrato a medida. ¿Qué pasa si yo encuentro a alguien y digo, mira, yo lo que necesito es comprar 523 toneladas de cebada? Y bueno, entonces si alguien quiere a medida, ¿y para qué fecha? Y lo queremos para dentro de 43 días. Podemos armar un contrato de forward que se ajuste exactamente a la cantidad que yo quiero transaccionar y al momento específico en el tiempo en lo cual yo lo quiero hacer. Entonces, de alguna manera yo tengo la flexibilidad de armar una operatoria a medida cuando estoy operando forwards. Cuando opero futuros, tengo que ir, como decíamos, a una bolsa, a un mercado de futuros donde esto se negocie. Y si quiero cebada, tengo que decir cuáles son los contratos estandarizados para este activo. Cebada, primero hay que ver si tienen para ese activo y si tienen, de qué tamaño son los contratos, para qué fecha están habilitados para poder negociarse, cuáles son los atributos en cuanto a la calidad que están especificados en el contrato. Después vamos a ver un ejemplo. Pero acá ya no es a medida, sino que tengo que operar en un contrato que ya está estandarizado. Acá hay una diferencia muy importante, la que sigue, que es la garantía. Los futuros están garantizados por el mercado en el cual se opera. En cambio, como decíamos, para los forwards, tengo riesgo contraparte. Tengo que buscar, entre comillas, la novia, decíamos, aquel que está dispuesto a asumir el rol de contraparte y ponerse en el lugar opuesto al mío. Para la fecha que yo quiero, para la cantidad que yo quiero, o que nos ponemos de acuerdo
en esos temas. Pero después, si los precios se mueven a favor mío, ¿qué garantía tengo de que la otra parte va a cumplir? Entonces acá tengo que diseñar o analizar el riesgo de que el otro no cumpla, como decía, diseñar disposiciones contractuales como para minimizar o mitigar este riesgo. Entonces esto también a medida va a tener que ser el análisis y las cláusulas contractuales para cubrir este riesgo, contraparte, que están los forwards y en los futuros no tengo ese problema porque esto está garantizado por el mercado en el cual opera. Entonces, cuando yo quiero fijar un precio y olvidarme del tema del riesgo crediticio, de que el otro no cumpla, de incumplimiento o default del contrato, acá en los futuros me olvido porque esto está garantizado. Como los contratos estaban estandarizados y todos compran y venden el mismo tipo de contratos, estos futuros tienen gran liquidez. Esto es muy importante porque al tener liquidez yo compro un futuro y si después, pasado una semana, 10 días, el tiempo que sea, quiero salirme de esa operación, yo lo que compré lo puedo vender, el mismo tipo de contrato que compré lo puedo vender y lo que compré y lo que vendí lo puedo comprar. Entonces yo, a través de ponerme en la transacción opuesta a la que hice originalmente, directamente yo me salgo de cualquier obligación que tengo respecto al contrato de futuros y puedo tener esta liquidez que puedo comprar más, vender lo que compré, ajustar la posición que quiera durante la vida del contrato. Esta es una ventaja que tiene el contrato de futuro. El forward, al ser una operación fundamentalmente entre privados y a medida, el día que yo quiera modificar o salirme de la posición contractual que tenga, esto va a ser prácticamente muy complicado. Tengo que volver a encontrar a aquel que es la contraparte, proponerle algún cambio, vender todo, una parte. Bueno, esto va a tener que ser una cuestión de ver cómo resuelvo esto, y si me quiero salir y la contraparte no está de acuerdo, tengo que buscar a alguien que quiera comprar el contrato que yo tengo, o asumir mi posición en el contrato, y hay que ver si el contrato permite sustituir a una de las partes. Entonces acá vamos a tener las cuestiones relativas a un contrato ilíquido. Rigidez. Acá, si yo quiero en el medio decir, mira, a mí el contrato de 100 toneladas no me sirve, a mí me gustaría algo más de 120, van a decir, no, mala suerte, estos son los contratos que hay y estos son los tamaños disponibles. Si quisiera un precio que está en un valor inferior a las cantidades mínimas de oscilación de precios que permite el contrato, tampoco voy a poder. Si quiero mover el contrato en algunos días para que me calce bien con mi posición, decíamos tampoco. Contrato estandarizado, rígido. Acá tengo mucha mayor flexibilidad, como les decía, porque es un contrato de partes. Esto típicamente después tenemos meses previstos de operación para los contratos. Las bolsas acá abren negociación de contratos de futuro, donde ven que tienen necesidades y hay potencial liquidez, donde hay suficiente interés. Típicamente estos son algunos meses, corto plazo. Si yo quiero algo dentro de 1 año, 2 años, el lapicito se me fue, acá puedo encontrar eventualmente una contraparte que esté dispuesta y hacer un contrato que en esto se ajuste al plazo que yo quiero. Acá voy a estar limitado en los futuros a los contratos que ya estén disponibles, típicamente estos de corto plazo. Durante la vida del contrato, para garantizar la operatoria, las bolsas o mercados organizados donde se negocia va a obligar a la contraparte a ir pagando durante la vida del contrato, ir dando garantías a través de pagos que vayan cubriendo la diferencia de precios en contra de las partes. Es decir, si yo tengo una diferencia de precios, yo compré un futuro, fijé el precio, después el precio empieza a bajar,
yo empiezo a tener la tentación de incumplir. Entonces, si a mí se movieron los precios en contra, se me movieron los precios en contra y yo estoy perdiendo, ese monto de cuánto estoy perdiendo porque hoy se movió el precio, lo tengo que depositar como garantía. Y si el precio se mueve a favor mío, la contraparte va a tener que depositar la garantía. Es lo que se llama marcar a mercado o mark to market, que es una operatoria típica de los contratos de futuro, donde diariamente se compensan las ganancias y pérdidas que vayan sufriendo los operadores, sufriendo o beneficiándose, digamos, según sea la parte, para poder estar siempre calzado en no generar riesgos y poder garantizar las operaciones. El forward típicamente no tiene pagos intermedios, es un contrato entre partes, puede disponerse de algún tipo de garantías o sistemas de garantías, pero esto queda sujeto a lo que quieran negociar cada una de las partes. Entonces, estas son las diferencias fundamentales. Fíjense que en los futuros, por todo esto que decíamos y la liquidez que tiene, muchas veces no es necesario, no involucra la entrega física de la mercadería, porque yo, si me quería cubrir frente al alza o a la baja de algún precio, puedo comprar o vender un futuro y antes de que venza el contrato, me pongo en el lugar opuesto y me fui de esa operatoria. Entonces nunca termino de ni tomar posesión de aquello que compré a futuro, ni tener que entregar la mercadería que vendí a futuro. En el forward, como yo no puedo, o es mucho más complicado por su iliquidez, que decíamos acá, salirme de la operatoria, llegado al vencimiento, si yo compré, tengo que tomar posesión de aquello que compré, y si vendí, tengo que ir y entregar aquella mercadería que vendí a futuro. Entonces, mucho tiene que ver en los mercados de futuros con operaciones que en muchísimos casos no involucran el intercambio de mercadería o de activos. En los forwards, otra limitación que tiene es que muchísimas veces lo que involucra es la entrega o la toma de posición del activo. En el futuro, tengan en cuenta que tanto la cantidad, la calidad, la fecha de vencimiento y el lugar de entrega de la mercadería, para los casos que efectivamente el contrato termine liquidándose con entrega de la mercadería, que podría pasar, y de hecho muchas veces pasa, pero está fijo en el contrato. Entonces, decíamos, el contrato fijo, rígido del futuro, que se negocia en bolsas y mercados, estos 4 elementos están fijos en el contrato. Tengo que ir y ver qué dice el contrato. Vamos a ver luego un ejemplo. Lo que queda para negociar, discutir y que fluctúa y se mueve todos los días es el precio de ese contrato de futuro, ese precio futuro del activo en cuestión. Fíjense lo que comentamos en esta pantalla. Muchas veces yo me quiero cubrir de un precio de algún activo que se mueve y cuyo movimiento me genera una variabilidad muy fuerte en mis resultados. Entonces quiero cubrir en todo o en parte ese riesgo. Pero no encuentro un contrato para ese activo en particular. Entonces tengo que buscar algún activo que sí tenga contratos de futuros y cuyo precio se mueva en tándem con el precio de lo que yo quiero cubrir. Entonces acá tenemos, por ejemplo, decimos, si yo tengo mi activo que se mueve y cuyo movimiento me genera mucha variabilidad en mis resultados, es el gasoil, y no tengo contratos de gasoil, quizá lo que sí encuentre son contratos relacionados al precio del petróleo. Si el precio del petróleo y del gasoil se mueven con alta correlación, es decir, se mueven muy en tándem, muy para el mismo lado y en la misma sintonía, si tienen alta correlación, yo lo que puedo hacer es ajustar mi posición, mi cobertura,
y realizarla en términos del precio del petróleo. Si el precio del petróleo se tiende a mover el doble de lo que es el precio del gasoil, por dar un... estoy inventando acá, ¿no? Si se mueve el doble, capaz que yo lo que necesito es cubrir con pocos contratos de petróleo mi problema de gasoil, porque el petróleo se va a mover para el mismo lado, pero se mueve el doble. Entonces yo lo que necesito, pongámosle que estemos hablando en metros cúbicos de gasoil o en barriles de petróleo, en cantidades físicas, para determinado stock físico que yo quiero cubrir. Si el petróleo se mueve el doble, yo necesito la mitad de la cantidad de contratos para cubrir, en este caso, el activo que llamémosle gasoil. A veces lo que necesito cubrir no son commodities, no son estos activos, sino que capaz que tengo créditos cuyo riesgo tiene que ver con la tasa de interés, con los movimientos que puede haber en las tasas de interés. Entonces, si bien mi cartera de créditos no voy a encontrar en futuros sobre eso, sí puedo encontrar futuros sobre títulos de deuda que sí se mueven en función de lo que es la tasa, la variación en la tasa de interés, y me pueden servir como instrumentos asociados para llegar a hacer alguna cobertura que será imperfecta, pero me puede por lo menos mitigar la volatilidad que puedo generar en mis activos, en este caso es un riesgo crediticio, derivados de cambios en la tasa de interés, que cuando uno tiene créditos a largo plazo, esos cambios en tasa de interés pueden hacer cambiar en mucho el valor de mi cartera de créditos. Vamos al ejemplo que prometíamos al inicio. Supongamos que estamos hablando de un molino harinero y tiene que cubrirse frente al alza de una materia prima clave que es el trigo, que usa para la molienda y la producción de harina. Entonces la cobertura al alza, o sea, tiene que cubrirse frente a ese riesgo que le representa la suba en un costo crítico para el negocio. Para cubrirme frente al alza del trigo, la primera pregunta es si realmente el movimiento del precio del trigo me genera un problema tan grande como para realmente ponerme a diseñar una cobertura o realizar estrategias de cobertura. Entonces, ¿es suficientemente importante esta variación de precios para cubrirme? En estos casos, uno estima que sí. ¿Y qué diferencia tengo? ¿Qué opciones tengo para cubrirme? Acá nosotros vamos a estar fundamentalmente apuntándole a los futuros. Vimos ya la diferencia con el forward. Y si yo quiero cubrirme al alza, vamos a ver que lo que tengo que hacer es ya ir comprando algún futuro de forma tal que si después el trigo sube, yo ya tengo el precio prefijado de antemano. Si quisiera operar con opciones, ya habrán visto los videos de opciones, acá lo que puedo hacer es tratar de comprarme una opción de compra, pero acá voy a tener que pagar una prima para entrar al contrato. Hay que tener en cuenta esta diferencia con los futuros y forwards, que acá para comprar tengo que pagar la prima, y luego también me va a quedar una cobertura distinta. Yo tengo el derecho a comprar a un precio determinado, pero no tengo la obligación, con lo cual si el precio en vez de incrementarse baja, yo con la opción tengo el derecho de beneficiarme de insumos más baratos. Pero con un futuro, que es lo que vamos a ver ahora, el precio me va a quedar fijo. Entonces el molino del cual estamos hablando tiene que cubrir, supongamos, 100 toneladas. Esto puede ser la producción total o puede ser que quiere cubrir al menos una parte para no correr riesgo sobre toda la producción. Entonces hace el planteo, dice: si sube mucho el trigo, los costos de fabricar la harina se me van a encarecer, muy posiblemente yo no pueda trasladar esa suba de costos al precio de venta, tengo una compresión de márgenes de rentabilidad, entonces quiero cubrirme. Hay un molino que puede decir o plantear el hecho de que los forwards son muy complicados para encontrar a ver con quién cubrirme y no conozco la contraparte, y en el caso de futuros está garantizada la liquidación, no tengo problema, pero el molino nos dice que
por una cuestión de calidad del insumo que usa, especificaciones de calidad muy particulares que hacen a la calidad de la harina que fabrica, dice, no le interesa comprar trigo en un mercado de futuros y tomar posesión de un trigo que está en su calidad especificado en un contrato, sino que él cree en los productores de trigo que conoce, a los cuales típicamente le compra, y conoce la calidad, y domina, controla la calidad de su insumo de otra manera. Acuérdense que en los futuros nosotros dijimos que uno podía mantener su posición en el contrato hasta el vencimiento o liquidarla antes, con lo cual uno no necesariamente tiene que terminar tomando posesión del trigo que compró en el mercado de futuros, sino que hacia el final del contrato o en cualquier momento lo que compré lo puedo vender y directamente ahí me salgo del contrato. Entonces vamos a ver que este problema que estamos planteando respecto de que yo en realidad no quiero comprar trigo en el mercado de futuros, sino que yo el trigo se lo quiero comprar al productor o los productores cerca de la fábrica, los quienes conozco, que sé bien la calidad del trigo que tienen. Dice, esto no es un problema. Yo el trigo lo puedo seguir comprando como lo compro habitualmente y simplemente usar el contrato de futuros para cubrirme. Este último que decíamos acá entonces no es un problema, no es una excusa para no poder usar los contratos de futuro para cubrirme de esos precios. Acá tenemos uno de los ejemplos que les había comentado. Si uno entonces quiere un contrato de trigo futuro en dólares, si vamos al MAT/ROFEX para ver qué hay, tenemos el producto, vemos las especificaciones que ya están, este es el Trigopan, nos da abreviaciones para encontrar el contrato en las cotizaciones, qué tipo de trigo es, el grado, condiciones de calidad, tamaño de contrato. Yo puedo comprar 1, 2, 3, 100 contratos, pero siempre 100 toneladas. Si quiero una cantidad de toneladas que no sea en múltiplo de 100, tengo que comprar algo más, algo menos, pero jugar siempre con contratos del tamaño que especificó el mercado. ¿En qué meses se puede contratar? ¿Cuánto? Acá vamos a ver a qué plazos vamos a tener. La moneda, se cotiza el trigo, vamos a ver contratos en pesos y en dólares. Los destinos que están habilitados, Puerto de Rosario, Puerto de Buenos Aires, algunos admiten Quequén, Ingeniero White, pero para cuando hay entrega física hay que especificar en qué destinos las partes se comprometen a entregar o tomar posesión de la mercadería. Los días de negociación, hasta qué momento se puedan negociar, y costos de transacción que tienen que ver con tasa de registro. Estoy mostrando una partecita porque las especificaciones del contrato son mayores, pero tienen una idea de que cuando quieren operar en futuros hay que ir y ver qué es lo que hay disponible. Entonces, acá lo que tenemos es el trigo Puerto Rosario disponible. Disponible acá lo que nos está diciendo, vemos acá la cotización, lo que está diciendo el disponible es el precio de contado. Uno puede ir hoy y comprar trigo, el precio de mercado del trigo son esos $182 que estamos viendo ahí. Entonces, de alguna manera el gráfico nos está mostrando cómo varía el precio del activo del cual estamos hablando. Y acá teníamos nuestro trigo cotizando a $182 en el disponible, es el precio al que hoy puedo comprar trigo. El molino en este caso tiene que ir pensando en lo que va a producir dentro de unos meses, donde empieza a tener riesgo de variación de precio. ¿Qué pasa si el precio se va a 200? Entonces acá el molino harinero va a entrar en zona de pérdidas o menores márgenes, porque el trigo, decimos, para el molino es un costo de producción, un insumo. Entonces, ese incremento de precios hace que pierdan. Entonces, acá estamos perdiendo $18 por tonelada, en términos de cuánto más caro me va a salir el insumo clave para producir el trigo. Entonces, podría comprarme, o sea, tomar una posición larga o long, en un contrato de futuros.
Entonces lo que tengo es compro un futuro directamente, yo le voy poniendo un precio que al precio que está hoy vamos a poder ir fijando el costo de la materia prima. Entonces, si estamos hablando de un precio de 182, vamos a ver cuánto están los contratos, esto es un ejemplo. Luego, el precio cae como habíamos dicho, sube como habíamos dicho, yo pierdo esos $18 por tonelada. Si yo había operado a 182, las 18 que pierdo por el mercado físico es lo que voy a estar ganando por la compra futuro. Entonces acá que decíamos nosotros, el molino, llegado el caso, iba a comprar a sus productores tradicionales, con los opera siempre, a aquellos cuando le gusta la calidad que encontró y demás, va y compra, pero el problema que tiene es que va a estar pagando 200. Y ahí tiene el problema. El mercado de futuro lo que va a hacer, si había comprado a 182, va a estar vendiendo este contrato a 200, entonces va a estar ganando $18 en la operatoria de cobertura sin haber tenido que tomar posesión de un solo grano de trigo. Entonces acá ganó 18, acá perdió 18, la cobertura le funcionó perfecto. Acá le compró el trigo a quien quiere y acá directamente se hizo de una utilidad a través de los mercados financieros de futuro. ¿Qué tenemos luego para analizar? Que el precio del trigo podría bajar. Entonces, en ese caso, el molino dice, baja el precio de un insumo, entonces yo estoy ganando. Dice, sí, pero todo lo que gana porque va a ir a sus productores habituales y va a comprar algo más barato, va a ser igual a lo que va a ir perdiendo por tener que pagar la diferencia de precios de la cobertura en el mercado de futuros. Entonces la cobertura acá me cubre, me fija el precio. Ahora, si después el precio se mueve a favor mío, es decir, se me hace más barato los insumos, acá ya yo lo fijé de antemano, así que no me voy a poder beneficiar de esa situación. Vemos ahora algo para ilustrar lo que estamos diciendo. En la realidad, cuando uno va y se fija cuánto está, por poner un ejemplo, el contrato de trigo en dólares a diciembre, dice, acá lo que tenemos es un contrato que está negociándose a $162. Estos son datos ciertos, como era cierto el dato de $182 en el disponible. Acá lo que vemos, y a veces vale la pena aclararlo, que cuando hablamos de commodities, por ejemplo, existen situaciones en las que se da lo que se llaman mercados en retroceso o mercados en backwardation. Estos son mercados en los cuales el precio futuro es menor al precio de contado. ¿Por qué? Y por acá lo que vamos a tener es que en diciembre va a estar entrando la nueva cosecha de trigo y va a haber más cantidad física disponible. Cuando yo quiero comprar hoy en el disponible, tengo que comprar lo que ya está disponible de la campaña anterior. Entonces, por una cuestión física de oferta y demanda, podemos tener estos casos en el cual el precio futuro es inferior al precio spot, al precio de contado, y tenemos estos mercados que se llaman en retroceso. Entonces acá tenemos futuros agropecuarios, vemos acá en esta parte superior de la pantalla los distintos activos que tenemos para operar. Vemos que también hay índices para carne, de novillo, de ternero, trigo, maíz, sorgo, soja, hay unos cuantos para operar, y esto cotiza todos los días y esta es la pantalla de cotizaciones que uno puede ir mirando permanentemente. También acá tenemos los 162, que acá están también en este gráfico, y fíjense que el precio de estos contratos, que lo vemos acá arriba,
la descripción, futuro de trigo Rosario disponible para diciembre de este año. Acá tenemos también el mínimo, el máximo, el precio de cierre, cómo cotiza cualquier otro activo. Vemos cómo varía su volumen. Esto cotiza todos los días y también uno puede comprar y vender, por eso atrae muchas veces la participación de especuladores que le dan enorme liquidez al mercado, como explicó Flavio en los videos de opciones. Entonces, acá tenemos mecanismos para operar sobre una gran cantidad de activos que típicamente tienen impacto fuerte sobre la ecuación de rentabilidad de las empresas, sean commodities, sean tipos de cambio, sean tasas de interés. Entonces, el dominio de estas herramientas a los efectos de cobertura pueden ser muy potentes para la gestión de un negocio y es importante que nosotros en finanzas veamos estos derivados en lo que representan como herramientas de cobertura en la gestión de la empresa. Con esto los dejo, después hacemos un video más corto que es un ejemplo de una cobertura para el otro lado, digamos, ¿cierto? Acá el problema era el alza, en el próximo video el problema va a ser que el precio baje. Cualquier duda, nos vemos en la 24 y con esto los saludo, nos estamos viendo pronto. Abrazo para todos.